me encuentro con el señor Carlos Velandia. Él es investigador, consultor de paz y conflictos, ex jefe del Ejército de Liberación Nacional ELN y actualmente es gestor en el proceso de paz con este grupo guerrillero, el segundo más importante de Colombia. Señor Velandia, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su casa. Muchas gracias a ti, Francis, y a Globovisión por tomar interés en la paz de mi país. Señor Velandia, vimos hace apenas algunos días la firma del acuerdo entre el gobierno y las FARC. De la firma en papel a los hechos y a la implementación de estos acuerdos, al parecer hay bastante espacio, ¿no es así? Bueno, hay el dicho popular, que del dicho al hecho hay mucho trecho, y yo espero que en esta ocasión el trecho sea lo más corto posible, porque aquí tenemos que implementar los acuerdos a la mayor brevedad posible y sobre todo con una clave: cumplir, cumplir, cumplir. Esa es la clave del éxito de la paz. El presidente Santos ha dicho y ha tenido en cuenta que este no es un acuerdo perfecto, sin embargo es el mejor posible. ¿Cree usted que si hubiese podido lograr un mejor acuerdo en un tiempo más largo de negociación? Las paces que estamos haciendo no son las paces que hubiésemos querido, es la paz que fue posible hacer, y también el acuerdo es el acuerdo que era posible pactar. Ahora bien, si ya tenemos un acuerdo que pone punto final a la guerra, lo que nos queda es ponerlo en marcha a la mayor brevedad y sobre todo con gran ilusión y con mucha dedicación y mucha seriedad para que la guerra no vuelva a campear en los campos colombianos. Hubo otras iniciativas de paz, tanto en el gobierno del señor Belisario Betancur, en el gobierno del presidente Pastrana, también durante el mandato del presidente Samper, pero no se lograron las expectativas. ¿Cuál cree usted que fue el aspecto determinante en el proceso de paz que inició el presidente Santos? Yo creo que esta paz se encuentra también con una trayectoria, unos acumulados previos, y parte de esos acumulados previos tiene que ver con las paces, con las otras oportunidades que desafortunadamente dejamos ir, pero que también logramos lecciones aprendidas. Y yo aquí tengo que también, permítame, Francis, que me extienda un poquito, y es agradecer al pueblo venezolano, porque la paz de hoy es también los esfuerzos de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela hoy, ¿sí? Desde la época del presidente Carlos Andrés Pérez, que acogió en los años 90, 1991, 1992, lo que se llamó aquí en Colombia los diálogos de Caracas, que después se trasladaron a Tlaxcala. De modo que allí también esto tiene mucho que ver con los esfuerzos del pueblo venezolano. Hay muchas personas que no confían en que los guerrilleros de la FARC se desmovilicen y cumplan pues con este acuerdo. Desde su perspectiva académica, porque usted ha estudiado también temas de conflicto, ¿los guerrilleros podrían emigrar hacia otros grupos rebeldes como por ejemplo el ELN? Este es, en términos teóricos, es una probabilidad que yo no la veo muy real. Primero porque hay aspectos culturales y aspectos políticos que no van a hacer posible que se junten estas dos organizaciones. Segundo, que tampoco hay el interés. Tercero, que los acuerdos que se ha firmado por parte de FARC son lo suficientemente satisfactorios para toda la guerrillerada, y así lo acaban de ratificar en la 10ª conferencia que acaban de realizar. Le dan un total y absoluto respaldo a estos acuerdos que se han firmado en La Habana, de modo que ellos van a cumplir, no me cabe la menor duda. Es posible que queden algunas personas o grupos muy pequeños con las armas, pero esto no será, es decir, no será un distractor ni será un obstáculo para que la paz se siembre definitivamente en Colombia. Usted estuvo por al menos 30 años militando en las filas del ELN. ¿Qué le hizo entender que el camino no es llevar armas consigo? Llegar a esa conclusión no fue fácil y fue producto de 10 años de experiencia, de 10 años de trabajo, de 10 años de representar al ELN en diálogos de paz. Cuando luego, después de todo y de conocer a mi país, de conocer el Estado, de hablar con muchas gentes, llego a la conclusión de que
la vía de las armas para acceder al poder estaban totalmente bloqueadas y el país se encontraba entrampado en la guerra y había que salir de esa trampa en la que estaba el país. Y tomo la decisión de no disparar un solo tiro más. Y se lo comunico al ELN, se lo comunico al gobierno, se lo comunico a la sociedad. No voy más a la guerra y me dedico a trabajar la solución política del conflicto y es en lo que he venido haciendo hasta el momento. Este proceso de paz que recién inicia con el ELN tendrá que tener pues una característica diferente porque los combatientes del ELN no comparten totalmente el acuerdo firmado entre el gobierno y las FARC. ¿Cuáles serán las características que vamos a ver en este acercamiento entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional? Así es, el ELN ha manifestado ciertas reservas respecto de los acuerdos, pero no son reservas que los coloquen en una situación de oposición o de adversar sí, los acuerdos. Son críticos frente a los acuerdos. El ELN hubiera querido que los acuerdos y el proceso hubiera tenido unos, a su juicio, mejores resultados. Sin embargo, el ELN va a desarrollar su propio proceso que tiene unas características y es la participación de la sociedad en unas mejores condiciones y de una manera pues mucho más, de una participación más nacional, de sectores que nunca antes han participado, que pudieran estar allí en las discusiones, sí, pero finalmente serán las partes, el gobierno y el ELN quienes firmen los acuerdos. ¿Qué tan fácil es para un exguerrillero reincorporarse a la vida civil, hacer política, estar en el ámbito económico también de un país? Francis, no es fácil. Ha sido muy difícil. Lo digo por mi experiencia personal, pero también lo digo por la experiencia de tal vez cerca de unos 60.000 excombatientes, no solamente de las guerrillas, también de paramilitares que han dejado las armas y no la han tenido fácil. Obviamente el gobierno ha desarrollado unos programas a través de la Agencia Colombiana de Reintegración, exitosos, diría yo, parcialmente, pero hay unos problemas y es que no se han podido lograr que ese desbloqueo y es que la sociedad acepte, abrace al excombatiente con naturalidad, con normalidad. Los excombatientes seguimos siendo casi que ciudadanos de segunda y esto duele y esto es una circunstancia que estaba allí presente. Vamos a ver si en este proceso esto es posible mejorarlo, sobre todo la reconciliación. La comunidad internacional ha dado un apoyo prácticamente unánime a este proceso de paz. ¿Fue determinante en estas negociaciones este apoyo? Totalmente. Yo creo que hay un dicho, pudiéramos decir coloquialmente en círculos de izquierda y en círculos académicos, hemos dicho, el día que los gringos tomen la decisión de parar una guerra en el mundo, allí se para la guerra. Igual ha pasado aquí un poco. Cuando Estados Unidos se ha decidido de manera abierta y clara a apoyar este proceso, ya veíamos nosotros que la guerra iba a tener un final. Pero finalmente, a la larga, la responsabilidad es de los colombianos. Y aquí en Colombia ha sido la sociedad y las partes del conflicto los que hemos coincidido en que esto hay que acabarlo. Hay que acabarlo por la vía de la solución negociada y la mejor solución posible, no necesariamente la que se desea. Muchísimas gracias, señor Velandia, por estar acá con nosotros, con todos en Venezuela y por esta entrevista al equipo de Globovisión Sin Fronteras. Era el señor Carlos Velandia, consultor de paz y ahora gestor de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla del ELN.